Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos de nuevo. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una receta deliciosísima. Es calamar gigante en su tinta. Les va a encantar. Yo tengo todos los ingredientes listos, así que vamos a comenzar. Muy bien, aquí tenemos todos nuestros ingredientes y sus cantidades para comenzar a preparar nuestro calamar en su tinta. Aquí tenemos ya nuestro aceite caliente. Vamos a dorar un poquito nuestras cebollas. Vamos a dejar que se dore un poquito para luego echar nuestro ajo, sal y pimienta al gusto. Doramos un poco ya nuestra cebollita. Vamos a ponerle nuestros 3 dientes de ajo. Recuerden, sal y pimienta al gusto. Perfecto, igual vamos a dejar dorar un minutito. Listo, ya doramos. Vamos a poner nuestro calamar. Ya lo había cortado en cubitos. Igual vamos a dorar un poquito, que absorba los sabores. Muy bien, ven que ya se doró un poquito todo. Entonces vamos a ponerle nuestra pasta de tomate. La doramos un poquito. Incorporamos. Ok, muy bien. Y ahora le vamos a echar el vino. Incorporamos todo. Qué aromas. Wow. También tenemos aquí listos nuestros tomates. Mientras más maduros mejor para que le haga una salsa bien consistente y espesa. Muy bien, sigue evaporando. Pero ahora vamos a poner nuestra tinta del calamar. Vamos a revolver un poquito, a incorporar todo bien. ¿Vieron cómo cambió el color? También vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Nuestra canela, malagueta, clavo dulce, nuestro orégano. Muy bien, y sigue evaporando nuestro calamar con todos esos ingredientes. Vamos a dejarlo 20 minutos y vamos a tapar. Ok, vamos a ver. Bien, ya se evaporó casi toda nuestra agua. Vamos a ponerle media tacita de agua que tenemos aquí listo. Y 3 cositas que solo nos faltan. Hinojo, nuestro manojo de hinojo, nuestro manojo de eneldo y nuestras aceitunas. Vamos a incorporar bien por unos 10 minutos más para que igual se consuma todo. Ya que le echamos los últimos ingredientes, vamos a dejar por 15 minutos aproximadamente a fuego mediano. Lo vamos a tapar para que se termine de cocer bien. ¿Sí? Ok.
Wow, ya este evaporó casi por completo porque queremos dejar un poco de su salsita. Vamos a dejarlo solamente 2 minutitos más y vamos a emplatar. Y aquí quedó listo nuestro calamar gigante en su tinta. Yo lo quise acompañar esta vez con un arroz salvaje. Les va a encantar, es una receta muy saludable, muy fresca y vamos a comer. Ok amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que les haya gustado mucho la receta de nuestro calamar y la hagan. Esta receta completa va a estar como siempre en la descripción del video abajo. Recuerden darle like, compartir con sus amigos y familiares. Y fue un placer como siempre estar aquí de nuevo cocinando para ustedes en Joca's Kitchen.